Estamos listos como siempre, le damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos brinda otra semana de vida. Es una semana más de oportunidad y la vamos a aprovechar, como siempre lo hacemos, aprovechando los minutos porque los minutos valen bastante aquí. En esta ocasión vamos a estar ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, si nos alcanza el tiempo. Y el título de la predicación, Llamados por Dios. Llamados por Dios. Hay una gran diferencia cuando es un llamamiento de Dios o cuando la persona simplemente nomás tiene la preparación secular y van a la escuela, se preparan y luego agarran su diploma de ministros y les dan una iglesia. Ese es otro tipo de llamamiento. Aunque sepan la palabra, pero en realidad no traen ese llamado de parte de Dios. Predican la palabra, fíjate, no te confundas, o sea, predican la palabra y salieron del colegio, duraron ciertos años, estudiaron la palabra del Señor, se graduaron y cierta organización les da una iglesia donde la puedan pastorear. Y una cosa es cuando eres llamado, así como Dios llamó a Eliseo, a Elías, a Saulo de Tarso, a Jeremías, a Isaías. Es un llamado muy diferente a ese que te estoy explicando. Cuando es llamado de Dios, agárrese, porque Dios nos va a sacar de donde estemos y se va a manifestar en una manera incomprensible. Primeramente hablo de mí. Mi llamado, y lo digo con mucha honra, es un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque yo no salí del colegio, hermanos. A mí Dios me sacó de lo peor, de la miseria espiritual. Me sacó de ahí. Y Él se dignó enseñarme con el don del Espíritu Santo. Hace casi 42 años que sucedió eso. Hermanos, entonces, ese llamado es el que nos da la fortaleza. El que nos da la capacidad para poder soportar los insultos de la manera que se porta la gente con uno. Ese carácter que Dios nos forma es un llamado muy diferente. Hermano Iván, ¿qué opina sobre uno que es llamado por Dios y una persona que va al colegio y se prepara y sí tienen el conocimiento de la palabra de Dios? No estoy explicando eso. ¿Qué diferencia puede usted ver en eso que estoy explicando, hermano? Bueno, sí, hermano. Bueno, Llamado por Dios es el título de la enseñanza. Amén. Sí, cuando el Señor te llama, es un llamamiento y se siente, ¿verdad? Se siente el fuego. Cuando Dios te toca tu corazón y te hace el llamado y sientes el sentir, sientes esa llama, ese fuego. Ese es el llamamiento que Dios te da, la unción, una unción especial que Dios te da y se va a ver cuando es un llamamiento de Dios y cuando es una persona pues que va solamente al colegio y bueno, porque lo mandan y es diferente. Es diferente, hermano, es diferente. No es igual, pero también está predicando la palabra de Dios, sí, pero no es lo mismo porque no es lo mismo, hermano. El que tiene un llamado de Dios se va a ver. Cuando la persona trae la unción, cuando la persona trae un llamamiento del Señor, se le ve rápidamente cuando la persona, Dios lo está usando. ¿eh? Exactamente, porque cuando trae el llamado de Dios, hermano, va a confrontar cualquier situación. Si lo mandan a un rancho, va a predicar. Si lo mandan a la calle, va a predicar. Si se sube a un camión público, va a predicar. Y en la plaza va a predicar. Y va a predicar en las esquinas. Esos son los llamados de Dios. Porque le garantizo que uno que fue y se preparó en el colegio, eso no va. Es muy raro que se llegue a parar en un callejón. O que vaya a enfrentar a los marihuanos, a los depravados ahí en los callejones donde están tirados, o que se suba a un camión y hablar con toda su garganta la palabra del Señor, o que ande en las calles con un micrófono solo. Esas personas son las que de las que estoy hablando, hermano. Ese tipo de personas son muy diferentes. Muy diferentes. Les pregunta qué colegio fue, ¿no?
trae el colegio de la vida y trae el llamado de Dios. ¿Y por qué me refiero a que trae el llamado de Dios? Porque si no tuviera el llamado de Dios, no se enfrentaría a esas situaciones que le estoy poniendo. Por ejemplo, no predicaría en una plaza, ahí en la calle, a grito y grito y grito y grito, sin ganar nada. Digo, me refiero monetariamente. En cambio, el que lo mandaron al colegio y fuese preparado al colegio, ese no va a ir ahí. Se lo garantizo. Él quiere recibir una iglesia donde ya tenga miembros, donde tenga todo. ¿Cuánto me van a pagar por predicarles la palabra del Señor? Ese tipo de personas quiero que entiendan la gran diferencia de lo que es un hombre que, como dice Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. La mayoría de esas personas ni aún nunca han tenido la experiencia con el sello del Espíritu Santo. Nunca se ha manifestado ese regalo de Dios. No se ha manifestado, y cuando Dios se manifiesta en ese tipo de ministros, como decir, de la calle, del vulgo, para que mejor me entienda, del vulgo es de la calle. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier situación, cualquier insulto, no importa qué, con dinero y sin dinero, con guaraches y sin guaraches, mal vestido o como sea, con corbata y sin corbata. Esos van a enfrentar a la gente con la palabra del Señor, y no les va a temblar la lengua en decirles sus verdades, en decirles generación adúltera, gritárselos en su cara al adúltero, como lo hacía Juan el Bautista, que le gritaba al rey y le decía: a ti no te es lícito traer la esposa de tu hermano. Se lo gritaba en la cara. ¿Te acuerdas, Iván, de ese pasaje? Amén. Se lo gritaba. ¿Por qué? Pero si hubiera venido del colegio, si hubiera sido un fariseo hipócrita, no, hombre, ¿qué le va a decir eso al rey? Ni lo va a enfrentar. En cambio, Juan el Bautista enfrentaba a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a todos los enfrentaba con la palabra. Esos son los llamados del Señor. Cuando Pablo no salió del colegio, venía preparado el hombre, venía muy preparado. A los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros. Es como decir, hoy en el siglo XXI, que lo hubieran mandado aquí en Estados Unidos al colegio, al Harvard, o aquí al Texas Tech. Así estaba Pablo. Estaba instruido con el mejor maestro de aquella época, a los pies de Gamaliel. Fariseo de fariseos, un hombre tremendo, preparado, bilingüe el hombre. Pero cuando tuvo el encuentro con Dios, y que Dios lo bajó de aquella bestia que iba montado, porque no se sabe qué era, lo bajó hasta el piso y le dio el mejor colegio y la mejor preparación de parte de Dios, directamente de Dios. Por eso Pablo dice: yo soy llamado de Dios, yo soy un ministro, yo soy un apóstol, pero no de hombres, sino directamente de parte de Dios. Y Dios se manifiesta de una manera muy incomprensible para nosotros, hombres sin letra. Es incomprensible, no lo podemos explicar, porque es una manifestación muy hermosa, y esa manifestación es la que me sostiene por casi 42 años predicando su palabra del Señor. Jasón, ¿qué pudo captar de esto que estamos hablando? Recuerde, son dos tipos de llamado. El llamado que es el secular, que es la escuela, que es el estudio, el colegio, y cuando Dios te transforma, te cambia de la noche a la mañana. Dinos algo. Pues lo que yo puedo ver, yo creo puede pasar, lo que depende en una persona es lo que ellos hacen con el llamado, porque yo creo que sí puede llamar a alguien en la escuela si Dios lo tocó, y también el Señor puede llamar a alguien que no fue de la escuela. Nada más depende en la persona qué tanto se va a entregar, qué tanto va a servir a Dios. Porque si ir a la escuela pues está bien, y si no vas está bien, pero depende más en lo que hace la persona, porque puede ser llamado en la escuela o sin en la escuela, pero si no agarras ese llamado y si no lo obedeces, pues no te va a servir. Amén. Vamos a entrarle a la enseñanza, hermano Samudio, ahí en 2 Corintios, en el capítulo 4. Empiézamelo a leer, por favor, con voz alta, en el nombre del Señor, para que se salga y se proyecte tanto en Facebook, en el YouTube
y que nos escuchen los que nos van a escuchar. Amén. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de verdad, recomendándonos a toda condolencia humana delante de Dios. Hasta ahí, hermano, fíjese el verso 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, lo que usted recibió, hermano, ¿lo recibió por parte del colegio o por parte de quién lo recibió usted, hermano Iván Zamudio? No, pues no, realmente a mí no me tocó ir al colegio, lo he aprendido ahora sí que acá abajo, en el diario vivir. Amén. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, nadie puede predicar la palabra del Señor si no viene de parte de Dios. Entonces, este ministerio, el verdadero llamado, hermano, recuerda, mira, Pablo dice que hay predicadores que predican para alimentar sus vientres. Lo dice bien claro, ¿o no, Samuel? Sí, hermano, hay dos tipos. Eso es lo que yo quiero que diferencies. Sí. Eso es lo que quiero que diferencies. Cuando Pablo dice que hay, como decía, hay pastores que predican para alimentar sus vientres, hermano, está lleno de eso. A eso me refiero, hermano. Cuando la persona nomás salió del colegio y luego escoge la iglesia que va a pastorear, porque ahí le van a pagar tanto, le van a dar tanto, le van a pagar el carro, la renta, todo, y un buen sueldo. Y si no le dan lo que él quiere, no va a ir a predicar la palabra del Señor, porque él salió del colegio fulano de tal, y su beca vale tanto. Esos son los predicadores, que ese es su credencial, que son predicadores que predican para alimentar su vientre, y cuando dice su vientre, es todo lo que él necesita personalmente. En cambio nosotros, los del vulgo, hermanos, si lo mandan al rancho, si batallan hasta para bendito sea Dios, hasta para sostenerlo, lo que sea, ese tipo de predicadores, ese tipo de evangelistas, o ese tipo de llamado, hace una gran diferencia. Cuando usted predica por alimentar su vientre o predica para que se salven las almas. Yo predico para que se salven las almas. Yo no predico por lo que me da la iglesia. A mí yo no soy ningún mantenido de la iglesia. Y aquí está Iván presente, que tiene más de 20 años conmigo. Yo no soy ningún mantenido. Me dijo un íntimo amigo de Chihuahua, que en el mundo era íntimo amigo. Manuel Villasana me dijo, no hombre, te metiste ahí porque te gusta la buena vida. Pregúntele a esos hermanos que han sido llamados del vulgo, que Dios los sacó de la cantina, del burdel, de la miseria. Pregúnteles, a ver si te van a responder de volada esa respuesta. Dijo, no, es que te gusta a ti lo bueno. Cuéntame los hermanos que viven así en una manera millonaria. Sí lo hay. Esos vividores, esas personas que predican la palabra nomás por ellos y para ellos, para el propio beneficio, que tienen casas de millones de dólares y tienen jets y tienen todo. Y yo no estoy en contra de la prosperidad, hermano. Estoy en contra de la manera que se lo están ganando, que no es así. Entonces nosotros, los predicadores del vulgo, los que hemos sido llamados por medio del Espíritu Santo, confrontamos la situación a como venga y no andamos buscando, como dijo Pablo, no ando buscando lo de ustedes, nada, yo no ando buscando nada de lo que ustedes poseen, porque yo no predico ni he sido llamado para eso. Esa es la gran diferencia, hermano Zamudio. Esas personas que predican por alimentar sus vientres, ¿qué nos puedes aconsejar de eso? Pues realmente, como dice Pablo aquí en el verso 2, dice, antes bien anunciamos lo oculto, dice, lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, mire, ni adulterando la palabra. Ahí está, hermano. Muchos que están viviendo, muchos que quieren aprovecharse del ministerio que Dios da, y hay muchos que también han salido del vulgo, pero que también están abusando de ese ministerio que Dios le dio. Son de ese caídos. Llamamiento también. Son caídos. Hay también unos que hacen eso y van y hacen campañas. Sí, igual salen de abajo, no son del colegio, pero empiezan a alimentar su vientre. ¿Sabe qué, hermano? Pues coopérenme para esto, coopérenme para el otro, y puro denme, y ellos,
y a Jesucristo, ¿dónde lo dejan? Exactamente. Se ponen ellos en el primer lugar y a Jesucristo lo hacen a un lado. Eso es lo que Pablo habla, de predicadores o de hermanos, de ministros que conocen bien la palabra, la saben enseñar y todo, pero la usan para su beneficio. Hermano, en el verso 3 y 4, lévelo en voz alta, hermano. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, dice, y en los cuales el Dios que está de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta ahí, hermano, mire. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, está tapado. ¿De qué manera ese tipo de predicadores tapan el evangelio? Nunca le predican un evangelio tosco, como Pablo. Los mismos discípulos reconocían a Pablo y decían, los manuscritos de Pablo son duros. Qué dura es la palabra de Pablo. Además, a veces batallamos hasta para entenderle las cartas que nos manda. Entonces, mismo Pablo lo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 11:3, dice, aunque soy tosco en la palabra, pero no lo soy en el conocimiento. Tosco, ¿qué decir tosco? Rudo, directo en la palabra. Y un predicador que fue sacado, así como Pablo, así como yo, vulgarmente se dice que no tenemos pelos en la lengua para decirle a usted cuántas son 2 por 4. Le voy a decir adúltero en su cara, le voy a decir perverso, depravado, degenerado, se lo voy a decir en su cara. Más los asalariados, los que vienen del colegio con su diploma colgado en la oficina, ellos nunca le van a mencionar bestia bruta, animales, trapos de inmundicia, somos el estiércol del mundo. Jamás se lo van a pronunciar. ¿Por qué? Porque les van a quitar el pastorado. Les van a quitar el cheque, les van a quitar la casa y lo van a cambiar, porque muchas denominaciones ponen a sus pastores congregacionalmente. La congregación, si no le gusta como predica aquel hombre, botan, lo quitan y ponen otro, porque esas personas quieren oír lo que ellos quieren oír. No quieren escuchar el verdadero evangelio, no quieren escuchar la verdadera palabra, porque la palabra es una espada de 2 filos que alcanza a penetrar, a cortar los tuétanos, todo, y discierne las intenciones y los pensamientos. Todo lo profundo entra en una espada de 2 filos y corta para arriba y para abajo. Pero ese tipo de gente no quiere que le corten nada, no quiere que le corten sus miserias, no quiere que le corte esa pudrición que trae en su mente y en su alma. Por eso votan al pastor y ponen otro, y el otro que entra ya sabe que si no predica, oh, bonito, todo lo bonito del evangelio, ahí va a tener todas las comodidades que la iglesia le va a pagar. Porque la iglesia va a pagar por un predicador que les predique lo que ellos quieren escuchar. Y no es así. Por eso a Jeremías el rey lo metía hasta allá lo aventaron al pozo, al zoquete, lo maltrataban, lo chicoteaban, lo encerraban. ¿Por qué? Porque el rey no aceptaba las palabras del profeta Jeremías. Y dice, tú nunca me profetizas como decir lo que yo quiero escuchar, nada bueno. Me dice, pues si te digo la verdad te enojas. Padre Cristo, hermano. Si te digo esto, pues me vas a mandar, como decir, matar. Porque o me vas a encerrar. Porque no andaba bien. Exactamente. Dios le daba la palabra a Jeremías. Jeremías no decía lo que quería. Hermano, Jeremías le decía lo que Dios le decía. Amén. Jeremías le decía, dile al rey esto y esto, que está mal, que se convierta de sus malos caminos. Dile al rey que quite esa estatua que tiene atrás de la silla donde se sienta. Amén. Tiene escondido un ídolo atrás de la silla donde se sienta. Y dile al rey que lo haga, porque si no yo lo voy a destruir. Amén. Entonces, él le decía las cosas porque estaba mal, le estaba diciendo su maldad, lo que estaba haciendo, su pecado. Y hermano Samuel, qué hermoso. Cuando el rey al último le dijo, bueno, a ver, dime pues lo que dice Jehová. Y dice, no, ¿para qué te digo? Como dice, ¿para qué te digo? No. Eso va a quedar entre tú y yo, dímelo. Sí. Y le dijo, si tú te rindes, si tú te entregas, tú y tu familia, no te va a pasar nada. Pero si no te entregas, si no haces caso a lo que yo te estoy diciendo,
te van a matar a ti y a tu familia y no hizo caso. Te van a sacar Te van a sacar hasta los ojos. Pero dijo, no, es que yo no quiero ser encarnecido por el pueblo contrario. Y Jeremías se lo dijo, si haces caso, no te va a pasar nada de eso. Pero no hizo caso. Entonces nomás le profetizaba o le hablaba la palabra. No, pues se enojaba con Jeremías. Así hay mucha gente, hay muchas denominaciones que se enojan con el pastor porque le dicen sus maldades, le dicen las verdades, cómo andan sus hijos, así como se lo gritaban al sacerdote Elí. Tus hijos son unos depravados, unos degenerados, están teniendo relaciones sexuales en la puerta del templo y se lo decían. Y el sacerdote pues se hacía sordo. Hasta que llegó el día donde le dijo, ¿sabes qué? Te vas a morir, tú y tus hijos, tú y tus 2 hijos se van a morir. ¿Por qué? Por perversos, porque tú nunca corregiste a tus hijos. Se te está diciendo que están mal y andan mal y andan mal, y tú le seguiste la corriente a tus hijos, y por esa razón Dios te va a quitar de tu sacerdocio al sacerdote Elí. ¿Qué te puede recordar de ese sacerdote, hermano? Dice, nunca le estorbaste. Le estorbaste su pecado. Nunca exactamente. Le estorbaste. Y entonces dijo, bueno, o sea, él sabía que lo que estaba haciendo era mal. Estaba mal totalmente. Y él no les decía nada, no les reprendía. No les estorbó, no lo reprendía. Él tenía el derecho de decirle, hey, están haciendo mal. ¡Párate! Porque ellos eran jueces, juzgaban. Amén. En ese tiempo, entonces tenían una responsabilidad con el pueblo. Y si los veían como andaban, pues, y Dios veía, pues no. Entonces, es una diferencia grande cuando el padre sabe que el hijo anda mal y no lo reprende. Entonces, ahora, si lo reprende, entonces ya no es culpa del padre, ya es culpa de los mismos hijos, amén. Una vez más el verso 34, pero si nuestro evangelio está encubierto, está tapado, entre los que se pierden está tapado, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si nosotros tapamos el evangelio, somos asalariados, hermano. Verdaderamente no nos importa que usted se salve o se pierda. Por eso la mayoría de las iglesias, me atrevo a decir que el 90% de las iglesias son las que usan y tienen esa costumbre. Levante la mano, confiese con su boca que Jesucristo es Dios y ya serás salvo tú y toda tu casa, y se salvaron todos y no tienen necesidad de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. No, es que Pedro se equivocó y le dan esa esa contestación porque no es correcto como se están comportando ellos. Entonces ellos le ponen todo facilito, bien facilito. No, la misma palabra dice claramente en Hechos 2:38, arrepentido y bautícese cada uno de nosotros para el perdón de los pecados. No te olvides, pero el tipo de pastores, no, se salvaron 500, o se salvaron 3,000, o se salvaron, ¿cómo? Mira. El primer bautismo apostólico que viene en las Sagradas Escrituras está en Hechos 2:38, no se te olvide, hermano que nos estás viendo o hermano que nos estás oyendo, donde Pedro se levantó junto con los 11, se levantó respaldado por el ministerio y respaldado por el Espíritu Santo primeramente. Tenía ese llamamiento y por eso se levantó con autoridad y dijo, arrepentido y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para ser salvos de esta perversa generación. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Recuerda, y ese tipo de mensaje le retumbaban los oídos a la gente. Y por eso los perseguían, por eso por eso eran rechazados, eran, como decir, aborrecidos. Y por eso el Señor dice que serán aborrecidos por causa de su nombre. Y todos aquellos que predican el nombre de Jesucristo y predican el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados van a ser aborrecidos. La gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar de que ya se salvó toda su casa. No importa que anden con la cerveza en la mano, no importa que anden con el cigarro en la mano, no importa que anden de adúlteros y perversos ahí en los burdeles. No, es que ya se salvaron. Cuando yo me entregué a Jesucristo, dicen ellos, se salvó toda mi casa, sí, pero si se arrepienten, llegó la oportunidad a tu casa,
pero no quiere decir que ya son salvos. Llegó la oportunidad, el Señor tocó la puerta, ahora falta que ellos reciban a Cristo Jesús, acepten a Cristo Jesús y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero si no hacen frutos dignos de arrepentimiento y no se convierten al Señor, hermano, no, echaron a perder la oportunidad. Por eso en el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano Samuel, ¿quieres añadir algo? Sí, hermano, si quieres añadir algo, nomás levante la mano. Habla, hermano. No, está bien. Ya, Sí, habla, hermano. Habla, hermano. sí, pues lo que es, what I was thinking is like, we're talking about how people preach. I think something that often many pastors miss the mark is that they forget to preach about purity and how to be more like Christ, not just the gifts and the callings and the good things of Christ, but the purity and the actual surrender that one has to give to the Lord, like not using your words to honor the Lord and how you speak, not cursing, not marking your body because your body isn't yours. And everything that you do and everything that you say and how people see you, how you dress, really being more made into the image of God instead of just the good and more appealing parts of the gospel. Amén. Hermano Samudio, del 5 al 6, por favor, Hermano, sí, porque no nos predicamos a nosotros amén, mismos. Amén, claro que sí, hermano. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestro siervo, dice, por amor de Jesucristo. 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, que es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El verso 7. Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vosotros de barro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 8. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes por la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hasta ahí, hermano, me regreso al verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermano, vuelva, mande. Dale. Mire, hermano, está hablando aquí que andemos en Cristo, amén, que andemos en ese que murió, que entregó su sangre por nosotros, porque si veíamos aquí en el verso 3, habla que por si nuestro evangelio está aún encubierto. No está hablando del evangelio de Jesucristo, está hablando que muchos componen el evangelio a su manera. Y por eso dice que el Dios, en los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Si nota aquí que está dando el Dios de este mundo, pone a Dios con D chica, está dando no del Dios verdadero, no del Dios de nosotros, sino del Dios del engaño de Satanás, del Dios del engaño. Ese le cegó la mente a las personas para que ellos prediquen a mano y acomoden el evangelio a su manera. A su manera. Dice, a su pero si nuestro perdición. evangelio está aún encubierto. Nuestro evangelio, ¿cómo va a decir que nuestro evangelio? Porque no es el evangelio que de Jesucristo, está hablando de otro evangelio que ellos están componiendo, esos predicadores que están haciendo mal. Amén. Exactamente, hermano Samudio. ¿De qué manera pueden encubrir el evangelio de lo que yo les estoy explicando? ¿De qué manera? Cambiándolo a su manera, acomodándolo a ellos mismos. Para que no moleste a nadie, para que todos estén a gusto, para que todos... No, hermano, mismo Jesús, ¿qué le decía a los fariseos? ¿Qué les decía? Hipócritas, seguro. Y luego, ¿qué le decía? ¿Sepulcros qué? Sepulcros banqueados, dice, no hagan lo que ellos hacen, dice.
Mejor, no, Hagan lo que ellos les hagan lo que dicen. ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque decían una cosa, pero Amén. hacían otra. Entonces, ellos estaban acomodando el evangelio a su manera. A su manera, hermano. Para mí es muy fácil acomodar el evangelio. Claro, a mí también, hermano. Yo me Tan puedo fácil. rápidamente buscar textos y justificarme y justificar mi pecado que yo hago. Amén. No es así. Yo debo de estar en el evangelio de Jesucristo. Amén. No en mi evangelio que yo estoy acomodando. Amén. Por eso aquí dice en el verso 3, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, Santo. hablando del evangelio de esos Amén, predicadores, hermano. mal, Tapan, están mal. amén. tapan el evangelio, Por eso hermano. dice, y lo sigue diciendo acá en el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Mire, Amén, aquí, hermano. aquí hay dos cosas. No estoy predicando yo en mi nombre. Amén. Yo estoy predicando de Jesucristo. Amén, hermano. No de mí mismo. No estoy acomodando Correcto, la Biblia. hermano. No estoy acomodando la palabra a mi manera, Correcto, a lo que hermano. yo digo. No. Tengo que decir la palabra cuánto es y cuánto no es. Así como Jeremías. Amén. La misma cosa, hermano. Por eso es lo que estamos aquí en esta tarde. Amén. Hermano Samuel, usted puede recordar en San Juan, en el capítulo 6, del verso 1 en adelante, cuando Jesús les empieza a hablar directamente a los discípulos. Si usted lee despacito ese capítulo, le está hablando directamente a los discípulos, no le está hablando a la gente. Porque no nomás fueron 12 apóstoles, no. Había muchos discípulos, muchos, había cientos. Cuando está predicando y que empezó la palabra a arreciar, porque lo estaba formando en el yunque de Jesucristo, los estaba moldeando en el fuego y no aguantaron la palabra y se empezaron a retroceder. Y mismo Pedro salta, como decir, casi como a defenderlos y le dice a Jesús: Señor, mira, se están yendo, Señor, que dura es tu palabra, Señor Jesús. ¿Te quieres ir también tú? Hermano, pero estos pastores y estos ministros del siglo XXI, no, hermano, es que Dios es amor. Sí, correcto, Dios es amor, pero es fuego consumidor y Dios no puede ser burlado. Dios nos trajo para que predicáramos su evangelio, no que nos acomodáramos al evangelio para nuestras propias despensas, no. Dice que por su nombre seremos aborrecidos. ¿Y por qué son aborrecidos? ¿Por qué han quitado a los pastores de las iglesias bautistas, metodistas? Nomás porque no les gustó cómo habla el hermano, porque les está hablando directamente a la cara, los está agarrando imaginariamente, los está agarrando del cuello y le está diciendo: hey, estás mal lo que estás haciendo. Pero el tipo de gente no le gusta oír ese tipo de mensaje, porque me está ofendiendo a mí y a mis hijos y a mis nietos, y vale más que lo quitemos porque habla muy feo. Y como habla muy feo, no, quítanlo y ponen otro, y traen otro que ya sabe las reglas. No, hombre, pues va a sacar puros mensajes de la computadora bien bonitos y bien fácil y todo, y les va a dar puro helado, les va a dar pura leche, y al último se les va a hacer un queso en la panza. A ver, hermano, mire, hermano, lo que dice. Se van a enfermar. A ver, hermano. Dale, hermano. Mire lo que le dice el Señor en el verso 56 del capítulo de San Juan, capítulo 6. San Juan 6, verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¡Santo! en mí permanece y yo en él. Amén, hermano. Pero dice, y le siguió hablando, y dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Amén. Dice, como nuestros padres comieron el maná y murieron. Dice: yo soy el pan. Dice: este pan vivirá eternamente. Pero mire lo que le dice aquí, lo que dice usted en el verso 60. Dice: al oír muchos discípulos estas palabras, le dijeron: qué dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Amén. Qué dura es tu palabra. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Lee el 66, hermano, Aquí- verso 66. Aquí Y muchos de ahí dice, se fueron. entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es muy importante que se le grabe, hermano. Mire, ese capítulo tiene los 3 seises y los que dieron la espalda a Jesús. Increíble, qué casualidad que se encuentra en San Juan 6:66. Tiene los 3 seises. Y esos retrocedieron, le dieron la espalda a Jesucristo. Y el 666 significa el número de hombre. Cuando el hombre personalmente se acomoda a su gusto. Y no me gusta como está hablando Jesús, mejor me voy. Y como ya sé el evangelio, bueno, pues yo voy a vivir de él y se acabó. No se trata de eso, hermano. Se trata que agarremos conciencia de que viene un juicio para los pastores y para todos los líderes que hemos recibido una gran responsabilidad. Y yo le doy gracias a Dios, me siento dichoso y yo me siento llamado por Dios.
Porque este animal y esta bestia terrible que fue domada nomás por el Espíritu Santo, está aquí hablándole la palabra, darle un consejo directo, pero no a su mente. Quiero hablarle a sus entrañas, a su corazón, arrancarlo de esa silla, arrancarlo, despojarlo de sus pensamientos y traspasarle la palabra al lugar donde nunca se la han colocado, quitarle el tapete, como decir así, hacerlo reflexionar que este evangelio no es para que te guste. Ay, no, es para que no te guste. Dirá, pero ¿cómo? ¿Pero cómo para que no te guste? Es que la palabra de Dios no le va a gustar al humano, al ser humano, al hombre natural, al hombre animal, no le va a gustar este evangelio. Está muy duro, está muy difícil de entender y está muy difícil de tragárselo. Qué dura es tu palabra. Está tremendo, por eso, cuando la persona reconoce que viene del vulgo, por eso Pablo dice, y esto éramos nosotros. Éramos unos trapos de inmundicia, éramos la escoria del mundo. Mismo Pablo dice que él era como un abortivo. ¿Qué quiere decir un abortivo? Como un desecho. Y él, al reconocer que era un desecho, recibió el sello del Espíritu Santo y Dios le dio la capacidad física, moral, mental, espiritual y económica para ir a predicarles en la cara a quien se le pusiera enfrente. Ese predicador, ese quiero ser yo. Ese predicador. Hermano Samudio, ¿quieres añadir algo? Dale, hermano, dale. Gloria a Dios, hermano. Mire, hermano, vemos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue al colegio. Ah, no, él ya venía preparado, hermano. Pero eso no le sirvió. No, exactamente, ese es el punto. Porque ese colegio que él agarró sirvió para estar en contra, para perseguir a la iglesia. Amén. Por eso dice, yo pensaba que estaba bien. Amén. Y él creía. Tuvo su mejor maestro, sí, tuvo el mejor maestro de la ley y todo. Él fue al colegio. Sí, ya venía algo, ya había algo. No, bastante preparado venía. Pero eso no le sirvió. No, eso es diferente. Hasta que el Señor lo derribó y el Señor trató con él cara a cara. Esa es la experiencia. Ahí cuando él ya lo hizo un predicador de abajo. De Jesucristo. Él aprendió y se le abrió el entendimiento. Aleluya. Digo, ciertamente yo estaba mal. Totalmente mal. Y muchos de nosotros estábamos mal, ciertamente. Totalmente mal. Amén. Entonces ahora aquí en el verso 10 lo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, fíjese, la muerte de Jesús, que es también la vida de Jesús, y se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Verso 11, hermano. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús, mire, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, dice. Pero teniendo el mismo espíritu de la fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. 14. Sabiendo que Él, que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Amén. 15, hermano. Porque todas estas cosas padecemos por amor a nosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior, no obstante, se renueva día a día. 17. Porque en esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez una más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ve, pues las cosas que no se ven son temporales, pero lo que no se ve son eternas. Amén, hermano. Amén. Esa es la esperanza del verdadero cristiano, hermano. Esa es la esperanza. Con dinero, sin dinero, con esto, con lo otro, como sea, predicamos la palabra del Señor. Con corbata y sin corbata. Con zapatos nuevos y en guaraches. En el cerro o no en el cerro, en el camión o en las esquinas. Con calor, yo admiro ese tipo de hermanos, los veo. Y si me parara enfrente de ellos y le dijera, hermano, ¿a qué colegio fue? Le garantizo que el 99% de ese tipo de hermanas y hermanos, porque no nomás hay puros hermanos, admiro a las mujeres valientes que las miro en la calle con una bocinota en la espalda y ahí gritando, parece que andan solas. Ese es el verdadero llamamiento. Ese es el verdadero llamamiento. Donde no se avergüenzan del evangelio. Imagínese ahí en el barrio, han de ser la burla.
mira la aleluya, y mira el cristianito, y mira el pastorcito, lo hacen chiquito. A mí me cae re mal escuchar a pastores que todo lo hacen singular. Y la iglesita, y el hermanito, y el pastorcito, Diminutivo. y que me hable. Sí, hermano. Diminutivo. Perdón, diminutivo, hermano. Diminutivo. Exactamente, esa es la palabra correcta. Diminutivo. Diosito. Mi Diosito, la sangre de Cristo, No es- el Señor te reprenda. Diosote, Cambia esa grande. actitud. No es Diosito, es Dios con D mayúscula. No es el hermanito, es un hermano en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es la hermanita, es una hermana que fue lavada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No es la iglesita, no. Aunque la iglesia esté chiquita, nunca la ande subbajando, ni la ande haciendo chiquita. La iglesita, no, hermanos. La iglesia no se califica por el tamaño, la iglesia se califica por los hermanos que están llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de la palabra. Ese tipo de hermanos, aprende a valorizarlos y quítate de tu mente esa palabra hermanito y hermanita y el pastorcito y mi Diosito. No, 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 no. Vale más que te arrepientas y cambies ese tipo de actitud, porque estás subbajando a los siervos de Dios. A ese siervo lo estás poniendo quién sabe dónde. A ese hombre de Dios lo estás poniendo yo no sé dónde. Pues de qué tamaño es tu Dios, Diosito. El mío no está Diosito. El mío no es el hermanito ni el pastorcito, no es. Son hermanos lavados con la sangre preciosa del Señor y valen más que todo el oro del mundo. Por eso, carísimos, dijo Pablo. Y con ese espíritu debemos de expresarnos hacia la iglesia, reconocer a los siervos de Dios como siervos. Un siervo, qué tremendo, mis respetos, me quito el gorro, la cachucha, por esos hermanos que los veo en las calles, que los veo entre el lodo, que los veo en las montañas, que los veo en los camiones, en las calles. Esos son los llamados de Jesucristo. Jesucristo para eso nos llamó, nos formó, nos crió y nos hizo para honra y gloria de Él. Y aunque se burlen de nosotros, pero nosotros sabemos perfectamente quién nos transformó, quién hizo la obra dentro de nosotros. Por esa razón, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, primeramente al judío y después al griego. Y cuando habla del griego, habla de los gentiles, como yo, como gentil. Y me siento dichoso. Por eso, no me avergüenzo del Evangelio. En el capítulo, hermano Zamudio, en el capítulo 5, en el nombre del Señor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿qué? Amén. Porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5. Mas el que por nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Hasta ahí, hermano, me regreso al verso Las arras del 1. Espíritu, mira. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque si esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esa es la esperanza, ese es el pago que los cristianos, los del vulgo, los que hemos sido llamados de lo mero abajo, esa es la esperanza que tenemos. No es con oro, no es con plata. Claro, Dios nunca ha estado en contra de que tengas una buena casa. No está en contra. Si la tienes, pues gloria a Dios. Y si no la tienes, gloria a Dios. Y si andas en camión, gloria a Dios. Si andas en carro, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque así es como trabaja el Señor.
Y esa es la esperanza del cristiano, que un día sea tocada, porque va a ser tocada la trompeta, porque el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en las nubes en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Esa es nuestra paga, esa es nuestra esperanza, de que esto mortal sea vestido de inmortalidad, y esto corrupto se ha vestido de incorrupción. Entonces se efectuará la palabra, sorbida es la muerte con victoria. Ese es nuestro pago. A ver, Samudio, ¿cuál es su pago? Amén, mi hermano. Dice, ¿Cuál es amén, su pago? amén, la vida eterna es mi pago. Amén. Entonces dice la palabra aquí, hablando aquí en esta parte, dice, porque este tabernáculo, dice, que vimos... O sea, este cuerpo, amén, hermano. Amén, porque así mismo estamos en este tabernáculo, dice, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. O sea, que no quisiéramos que Dios nos agarre en pecado, que no nos agarre el Señor en pecado mal, sino que queremos ser revestidos, queremos que este tabernáculo, dice, este cuerpo que tenemos, porque este cuerpo que tenemos va un día a desaparecer, se va a quedar en la tierra, pero nosotros queremos, nos habla de este tabernáculo. Mire, qué importancia. Aquí Pablo habla, dice que este cuerpo que nos está dando a nosotros es un tabernáculo. Amén, hermano. Es el templo de Dios, el tabernáculo. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuidarlo. Dice que tenemos que cuidarlo, pero dice que queremos que sea revestido del poder de lo alto. Por eso estamos trabajando en el Señor, estamos esforzándonos y buscando al Señor para que cuando el Señor toque la trompeta, nos levante y este cuerpo de tabernáculo sea revestido, no que sea desnudo. Amén. Hermano, le voy a leer el 5. Amén. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Sí. ¿Qué significa para ustedes, hermano? Las arras del Espíritu es el poder. Las arras del Espíritu esa es la fuerza. La bendición. La bendición. Las arras del Espíritu es el Espíritu Santo, la unción. Cuando Dios llama, el llamamiento, ahí está. Las arras del Espíritu, hermanos, es el llamamiento de Dios, el poder que Dios le da. La jarra del Espíritu es la fortaleza y el poder que usted no va a tener miedo de decir. Usted va a ser un sinvergüenza. Amén. De Jesucristo. Amén, hermano. Usted no va a tener miedo de hablar la palabra donde sea, donde lo pongan, donde lo paren. Ya no le va a dar pena. Amén. No le va a dar vergüenza. Al contrario, se va a sentir orgulloso de hablar la palabra. Por eso tiene que estar preparado y listo para hablar el evangelio de Cristo. No el evangelio de usted, el evangelio Santo. de Cristo. Amén. Aunque no estamos en contra de la ayuda pastoral, hermano. No. O sea, que no se va a confundir, no. ¿Verdad? Que la gente no se va a confundir, hermano Samudio. Porque el mismo Pablo dice que el obrero es digno de su salario. Sí. Y no pondrás bozal al buey que trilla. Pero una cosa es tener lo necesario. Fíjese. A una cosa es que te vayas por el lado de la puerta grande, donde todo es prosperidad. A ver, hermano, dinos algo. Esos predicadores de la prosperidad, que nomás se les va la pura prosperidad, pura prosperidad, y que tratan de abusar y despojar a la gente de lo poco o lo mucho que tienen, por tal de que ellos, según, están tratando de calar a Dios. No, dale todo lo que tienes en la cartera. Prueba al Señor, a ver, aconseja eso. La palabra del Señor que esos son lobos rapaces. Lobos rapaces, cuidado, totalmente, hermano. Cuidado, porque nada más están trasquilando a la oveja. Amén. Están trasquilando a la oveja, están cortando la lana a la oveja y nada más puro para ellos y para ellos. ¿Y cómo está eso? No, hermano. Eso no está bien, hermano. No está bien, porque están ellos nada más alimentando sus vientres y fijándose nada más en ellos mismos, pero no, eso no está bien, hermano. No es correcto, hermano. Amén. Verso 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procurar también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Verso 10, Samudio, ponle atención. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo predicaste la palabra del Señor? Para tus propias despensas, para tu propio beneficio. Vamos a dar cuentas que nomás te tragaste a la oveja y a la gordita le quitaste todo lo que tenía, más a la flaca, a la perniquebrada, a la que estaba lastimada, ni siquiera se te ocurrió ir a visitarla. Y ahí es donde tenemos una gran responsabilidad, todos los pastores, empezando conmigo, de que vamos a quedar mal por una parte o por la otra. Y vamos a dar cuentas, hermano Zamudio, verso 10. Amén. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice el Señor que no te presentes delante del Rey con las manos vacías. A ver, Zamudio, explícanos allá, háblanos. Hermano, dice que no te presentarás ante el Rey con la mano vacía. Pero me dice, todo lo que hagamos, dice, lo que hayamos hecho mientras estabas en el cuerpo, sea hermano, bueno o sea malo, porque es necesario. Así que vamos a darle cuentas al Señor, cada quien le va a dar cuentas, y sobre todo los ministros, los encargados, los que tenemos llamamiento, la responsabilidad, y cada quien le vamos a dar cuentas a Dios. Bueno, ¿qué hiciste con el llamado que te di? Santo. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste? ¿Lo escondiste? ¿Qué hiciste? ¿Lo usaste para tu propio beneficio? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que los hermanos? ¿Qué hiciste con la fe de los hermanos? Con la fe de aquellos hermanos que apoyaban el templo, que siempre estaban ahí. ¿Y qué hiciste con esos hermanos? ¿Qué hiciste con eso? ¿Lo usaste para bien? ¡Santo! Dios nos va a llamar, sobre todo porque esta palabra es para nosotros, para mí primeramente, y luego para todos los demás que conocemos de esta palabra, para todos los encargados, los ministros, los que Dios nos ha llamado. Él nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Verso 11, conociendo pues Amén. El temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a nuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros mismos y les damos ocasión de gloria, pues nosotros, para que tengas con qué responder a los que se glorían a las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. De modo que si alguno está en Cristo, fíjese qué hermoso, hermano Zamudio, pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, le rogamos en el nombre de Cristo que haga las paces, que se reconcilie con Dios. Verso 20 una vez más. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Así que somos representantes en el nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermano Zamudio, fíjese, miren, el verso 19, sí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos representantes en el nombre de Cristo, como si Dios rogare por medio nuestro, le rogamos en el nombre de Cristo que haga las paces con Dios. Samudio, del 19 al 20, danos ahí, hermano, lo que Dios te muestra. Mire, aquí qué bonito habla el apóstol Pablo aquí. Ahí nos está dando la verdad, lo que Dios tenía para nosotros, ese plan, cómo vino Cristo tiene una misericordia con nosotros. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, pero todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo, mire, Dios con D grande, estaba en Cristo. De mayúscula. Cristo con mayúscula también, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. O sea, Él mismo vino, Dios mismo, y se manifestó en Cristo, agarró ese cuerpo, esa teofanía. Amén, hermano. Y ahí vino para reconciliarnos con Él. ¿Qué más queremos, hermano? Aquí Pablo está hablando de Cristo mismo. Pablo no se está hablando de Él, ni está dando el crédito a Él. Él está predicando a Cristo, lo que Cristo, el mensaje de salvación que Cristo tiene para toda la humanidad. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, a los hombres, aleluya, sus pecados, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Santo! O sea, que Dios nos encargó que nosotros prediquemos este amor de Cristo, que prediquemos la reconciliación con Cristo, que el ser humano busque al Señor y se reconcilie con el Señor. Amén. Verso 20, así que somos embajadores, somos representantes. ¿Y qué anda representando usted? La miseria. Anda representando lo que usted quiere ser. O anda representando lo que Dios nos mandó a hacer. Dos cosas diferentes. Si andas predicando lo que Dios nos mandó a hacer, te felicito. Pero nos va a ir en feria. ¿Por qué? Porque vamos a ser despreciados por su verdad, por su palabra. Vamos a ser despreciados. Y esas personas que no quieren ser despreciadas, esas personas que no quieren que les quiten la iglesia, que no quieren que les quiten su pastorado, que no les quiten el carro ni la casa que les pone la iglesia. La iglesia los pone y la iglesia los quita. Tengan mucho cuidado, porque Dios, así como usted quita, Dios también nos va a quitar del libro de la vida. A ver. Jasón, ¿no quieres añadir nada? Así para terminar en nombre del Señor, porque esta hora ya se nos fue. Amen, brother. Well, just like we were saying, to be ambassadors of Christ and be reconciled into Him, to be an image of Christ. You know, we should try to be, like we read, to be an example of Christ. And you can ask and reflect in yourself, do people see God in me? Do people see Him in me? And everything I say and everything I do and everything I speak and how I dress and everything that I am I living for Christ? Or am I just saying I'm living for Christ? Do I really love God, or do I just say I love God? Because God doesn't He doesn't just want you to say, well, God knows my heart, because that doesn't make any sense if we say, well, God knows my heart, but we're living outside of Him. Amen. We're not surrendered to Him. Despídenos, Jason. A ver, despídenos. Amen, brothers. Well, I'm going to go ahead and close us out. So, God, we thank you for this day. We thank you for this time. Gracias, Señor. I thank you for my pastor and for my brother, Ivan. I thank you for this wonderful word that you have given us, Father God. Thank you, food to the body, food to the spirit, Hallelujah. Father God. Hallelujah. For just as we need food for our flesh, this is food for our spirit. And this, Father, Gracias, this Señor quenches Jesús. Everything, Lord, every thirst of our body, every thirst Hallelujah. that we need, more than anything the world can offer us, Father God, more than anything that drugs or sex or money or whatever can offer us, Father. This quenches our soul and our spirit, and I thank you for this time we have in your word, Father, in Jesus' name. Dios los bendiga. Si Dios nos concede, aquí nos vemos la próxima semana. Dios los guarde. Amén. Bendecimos sus vidas, hermanos, todos los que nos vieron y nos escucharon, y aquellos que estaban enfermitos, hermanos, bendecimos su vida, que Dios le dé sanidad, y bendecimos a nuestros hermanos también que están en las cárceles presos, aleluya, que Dios le dé apertura de cárcel en esta tarde. Pedimos por nuestro hermano David, aleluya, que está también encerrado, pero que tú lo vas a sacar adelante, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Los bendecimos y a